A veces uno despierta un día cualquiera y siente que algo está apagado por dentro. No es tristeza, no es cansancio, no es falta de motivación. Es algo más profundo, más silencioso, algo que cuesta admitir incluso cuando uno está solo. Es la sensación de no sentirse suficiente, de no alcanzar, de fallarse a uno mismo una y otra vez. Y eso, aunque parezca pequeño, empieza a comerse el alma de a poquitos. Yo lo he visto en jóvenes, en adultos, en padres, en líderes. Gente brillante que camina con la cabeza abajo porque en algún punto de su vida alguien les dijo que no valían, o se lo dijeron ellos mismos, que suele ser peor, y entran a una especie de batalla interna que no muestra heridas por fuera, pero desgasta por dentro. Es muy difícil construir disciplina, propósito, familia o liderazgo cuando la autoestima está herida. Es como querer levantar una casa sobre un terreno que nunca se ha nivelado. Se cae. Siempre se cae. A veces me pregunto en qué momento empezamos a hablar tan mal de nosotros mismos. Quizás fue en la infancia, cuando escuchamos frases que parecían inocentes. Quizás fue en la escuela, cuando nos compararon con otros, o en una relación donde dimos todo y nos quedamos vacíos. Pero lo cierto es que uno aprende a tratarse como lo trataron. Y si lo hicieron con dureza, uno termina copiando el mismo tono, esa misma forma fría e injusta de medirse. Yo crecí entre dos culturas que me enseñaron cosas muy distintas. Japón me enseñó a mirar hacia adentro, a no hacer ruido, a corregir sin alardes. Latinoamérica me enseñó a reír, a improvisar, a sobrevivir. Pero en ambas culturas encontré personas que se sentían pequeñas por dentro, aunque parecieran grandes por fuera. Y comprendí algo que me marcó. La autoestima no se ve, pero determina todo. El éxito, las relaciones, la forma en que caminamos, la manera en que respiramos, incluso la forma en que fallamos. He conocido gente que se esfuerza tanto por demostrar que vale, que se pierden a sí mismos en el intento. Es una lucha agotadora. Una lucha que nunca se gana, porque la autoestima no se demuestra, se construye. Y se construye desde adentro, con paciencia, con aceptación, con una honestidad que a veces duele, pero no hay otro camino. Hoy quiero hacerle una pregunta que puede incomodar un poco, pero es necesaria. ¿Cuándo fue la última vez que se habló bonito por dentro? No en voz alta para quedar bien, no en redes sociales, no para aparentar, sino en el silencio de su mente, cuando nadie lo escucha. Cuando se dijo que era valioso, que era suficiente, que merecía amor, descanso, respeto. La mayoría de personas no recuerda cuándo lo hizo. Algunas nunca lo han hecho. Y ahí comienza el problema. La autoestima es como un músculo. Si no se entrena, se atrofia. Si se descuida, pierde fuerza. Y si se ignora, termina guiando la vida desde las sombras, saboteando relaciones, decisiones y sueños. Por eso, antes de hablar de disciplina, de éxito o de metas grandes, necesitamos hablar de valor personal. De ese valor que no depende de lo que uno logra, sino de lo que uno es. Yo he tenido que reconstruir mi propia autoestima varias veces. No crea que uno, por dar conferencias o trabajar con miles de personas, deja de tener dudas, miedos o inseguridades. Uno también se rompe, a veces en silencio, a veces donde nadie lo ve. Pero la reconstrucción es posible, siempre es posible. Porque la autoestima no es un regalo, es un trabajo. Y ese trabajo comienza hoy, si usted está dispuesto a mirarse con honestidad. Si decide quedarse hasta el final de este mensaje, quiero hacerle una promesa. No una promesa de cambiar su vida en un día, ni de borrar las heridas del pasado como si nada hubiera pasado. No, quiero prometerle algo más real. Claridad. La claridad que llega cuando uno entiende por qué se siente como se siente, cuando descubre que no está roto, solo está cansado de sostener máscaras. Y esa claridad, cuando llega, ilumina hasta las partes más oscuras del alma. Hoy quiero hablarle de ese lugar profundo donde usted guarda su valor, aunque esté cubierto de polvo, aunque esté escondido, porque sigue ahí, no se ha ido, no se pierde. Solo espera que usted lo mire otra vez. Hay una etapa en la vida en la que uno comienza a desconfiar de sí mismo. Es sutil. Uno no se da cuenta de inmediato. Primero se posterga, luego se critica, después se sabotea. Y cuando finalmente reconoce lo que está pasando, ya ha pasado demasiado tiempo sintiendo que no puede, esa sensación se instala en el pecho como una sombra, como si el mundo avanzara y uno no. Y eso, más que tristeza, provoca vergüenza. Vergüenza de no ser lo que uno imaginó, vergüenza de no cumplir lo que prometió, vergüenza de no saber cómo empezar de nuevo. Yo he visto cómo esa vergüenza consume a personas bondadosas, inteligentes, capaces, personas que trabajan duro, que aman profundamente, que dan más de lo que reciben, y aún así sienten que no valen, porque la autoestima herida tiene esa capacidad cruel
Distorsiona la percepción, nos hace creer que lo bueno es pequeño y lo malo es gigantesco. Y si uno no la enfrenta, termina definiendo cada decisión. A veces me dicen, Kenji, yo no sé por qué me cuesta tanto creer en mí. Y yo les respondo con sinceridad, porque nadie te enseñó a hacerlo. Nos enseñaron a ser educados, a ser trabajadores, a ser fuertes, pero casi nunca nos enseñaron a ser compasivos con nosotros mismos. Y sin compasión no se puede construir autoestima. La autoestima se forma cuando uno aprende a hablarse con verdad, no con dureza. Cuando uno reconoce sus errores sin destruirse por ellos. Cuando uno dice me equivoqué sin decir soy un desastre. Y ese equilibrio no se aprende de un día para otro. Se entrena, se repite, se sostiene, así como un músculo. La cultura latina tiene un humor hermoso, pero también tiene frases que hieren sin querer. Frases que se dicen en broma, pero se quedan guardadas en el alma de un niño o de un adulto cansado. En Japón, en cambio, la crítica es silenciosa. No se dice, pero se siente. Y eso también duele. Yo crecí entre esas dos maneras de herir. Una gritaba, la otra callaba. Ambas me enseñaron algo. La autoestima no depende de quién te criticó, sino de si aprendiste a repetir esas críticas dentro de tu cabeza. Le cuento algo que aprendí cuando era joven. Me di cuenta de que uno no puede evitar que el mundo opine, pero sí puede decidir qué voz repite por dentro. El problema es que escogemos la voz que menos nos ayuda. Escogemos la voz que hiere. Por eso, si este mensaje le resuena, si siente que alguien más podría necesitar escuchar palabras como estas, recuérdelo. Si usted quiere hacerle un favor a alguien, pásale esta información, compártale esto. A veces, una frase compartida a tiempo cambia una vida entera sin que usted se dé cuenta. Ahora, quiero volver a usted. A veces la autoestima no está rota, solo está escondida. Es como una flor que dejó de recibir luz. No es que murió, es que se cerró. Y cuando una persona vive así, cerrada, empieza a funcionar en modo supervivencia. Ya no sueña, ya no intenta, ya no se mueve, solo aguanta. Y aguantar no es vivir. He acompañado a personas que vivieron años sintiendo que no merecían nada bueno. Y cuando finalmente les pregunté quién les había dicho eso, casi siempre respondían lo mismo. Nadie. Nadie se los dijo. Se lo dijeron ellos mismos. O interpretaron el silencio de otros como una sentencia. Usted no sabe cuántas vidas se han detenido por una interpretación equivocada. Una mirada fría, una frase maldicha, una comparación injusta. Y desde ahí la persona toma la decisión de volverse pequeña, pero cuando uno empieza a reconstruir la autoestima, algo cambia. No afuera, sino adentro. La espalda se endereza, la mirada se levanta, la voz se afirma, y aunque no haya alcanzado nada extraordinario, uno se siente digno. Y la dignidad es más poderosa que el éxito. Yo quiero preguntarle algo importante. ¿Qué tanto ha permitido que el pasado siga opinando sobre su valor? Porque uno puede cambiar de país, de trabajo, de relación, de amigos, pero si no cambia la conversación interna, la herida sigue llegando primero a todas partes. Sanar la autoestima es cambiar esa conversación, es dejar de ser enemigo de uno mismo, es tratarse como trataría a alguien que ama, es permitir que el corazón respire otra vez. Y si usted se queda conmigo hasta el final de este mensaje, quiero que algo profundo comience a moverse. No para sanar de un instante a otro, sino para reconocer que merece sanar. Y eso ya es un gran comienzo. Hay un momento en la vida en el que uno se cansa de pretender, no porque no quiera agradar, sino porque no puede sostener una versión falsa de sí mismo por mucho tiempo. Y es ahí, justamente ahí, donde empieza la verdadera reconstrucción de la autoestima, no cuando el mundo nos valida, sino cuando dejamos de mendigar esa validación, cuando uno dice, ya no puedo seguir escondiendo mis heridas, ya no puedo seguir aparentando fuerza cuando por dentro tengo miedo. Es en ese instante, cuando se cae la máscara, que la vida puede empezar a sanar lo que lleva años pidiendo atención. A veces creemos que para tener autoestima debemos sentirnos poderosos, completos, seguros, pero no es así. La autoestima no nace cuando todo está en orden, nace cuando somos capaces de mirarnos con sinceridad. Nace cuando nos preguntamos, ¿por qué me trato así? ¿Por qué me exijo tanto? ¿Por qué me perdono tan poco? Y a esas preguntas casi nunca les damos espacio, porque duelen. Y sin embargo, son las únicas que pueden liberarnos. Yo aprendí esto de una manera curiosa. Un día, siendo joven, estaba frustrado porque sentía que nunca llegaba a los niveles de excelencia que se esperaban de mí en Japón. Allá la disciplina es admirable, pero también es exigente. Y en Latinoamérica, en cambio, me comparaban con el ideal del hijo perfecto que debía lograrlo todo. Crecí entre dos mundos que parecían pedirme más de lo que yo podía dar.
y comencé a pensar que cualquier error era una prueba de que yo no servía. Era una idea silenciosa, pero constante. Ese pensamiento se convirtió en un filtro por el que pasaba todo lo que hacía. Un día, un maestro japonés me dijo algo que nunca olvidé. Me miró después de un ensayo donde yo estaba evidentemente frustrado y me dijo: el problema no es que te equivoques, el problema es que crees que equivocarte significa que tú eres el error. Y esa frase me rompió y me liberó al mismo tiempo. Porque confundir el error con la identidad es uno de los mayores daños a la autoestima. Una cosa es fallar, otra cosa es creer que uno es una falla. Y cuando uno cree que es la falla, deja de intentar, se rinde antes de empezar. Mira su vida como si fuera una batalla perdida. Pero cuando entendemos que el error es parte del camino, que incluso es parte de nuestra humanidad, algo se suaviza por dentro. Uno deja de pelear contra sí mismo. Y cuando uno deja de pelear con uno mismo, comienza a construir paz. Hay personas que han vivido tanto tiempo castigándose por lo que hicieron o por lo que no pudieron hacer, que ya no recuerdan cómo se siente vivir sin culpa. La culpa pesa, la culpa encoge, la culpa apaga, pero lo más doloroso de la culpa es que nos vuelve incapaces de recibir amor. Porque uno piensa, si supieran quién soy realmente no me querrían. Y esa frase, aunque nunca se diga en voz alta, se convierte en una muralla. Yo quiero que usted mire esa muralla un momento. No para juzgarla, sino para entenderla. Cada ladrillo puesto ahí fue una defensa, no un castigo. Usted la construyó para protegerse, no para encarcelarse. Pero llegó el momento de bajarla, porque crecer no es vivir protegido, es vivir libre. La autoestima empieza a sanar cuando reconocemos que merecemos algo mejor que esa voz interna que nos castiga por todo. Que merecemos un trato más amable, más justo, más humano. Y cuando uno empieza a tratarse así, los demás también aprenden a tratarnos diferente. Yo sé que hay heridas profundas. Sé que algunas palabras se dijeron hace años y aún duelen como si hubieran sido ayer. Sé que hay silencios que fueron más violentos que cualquier grito. Sé que hay abandonos que marcaron la vida. Pero también sé que nada de eso define su valor. Solo define lo que vivió, no quién es. Su valor es anterior a su historia. Y si usted se permite creer eso, aunque sea un poco, aunque sea por un instante, el corazón empieza a abrirse. Esa apertura es el comienzo de algo grande. No un cambio inmediato, sino un regreso a usted mismo. Lo que quiero que entienda hoy es que la autoestima no se recupera cambiando lo que otros piensan de usted, sino cambiando lo que usted piensa de usted mismo. Y eso empieza con una sola decisión: tratarse con dignidad. Hay un instante en el camino de la autoestima que suele llegar sin aviso. Un día cualquiera, después de años de silencios y dudas, la persona se mira al espejo y no se reconoce. No hablo del rostro, hablo de la mirada. Esa mirada que antes tenía luz y ahora está cansada. Esa mirada que antes confiaba y ahora sospecha. Esa mirada que antes soñaba y ahora solo observa. Ese momento puede ser doloroso, pero también puede ser el inicio de una revolución interna. Yo he pasado por esa experiencia. He tenido días en los que me pregunté qué quedaba de mí después de tantos roles, responsabilidades y expectativas. A veces uno se vuelve experto en cumplir y principiante en sentirse, y la autoestima sufre. Porque cuando uno deja de sentir, deja de escucharse, y cuando deja de escucharse, comienza a desaparecer de su propia vida. Muchos creen que la autoestima se nutre de aplausos, reconocimiento o éxitos visibles, pero la verdad es otra. La autoestima se construye con decisiones pequeñas, decisiones que casi nadie ve, decisiones que van formando una identidad más sólida, más coherente, más conectada con el alma. Recuerdo que una vez, en uno de mis viajes a un pequeño pueblo de Colombia, una señora me dijo algo que me marcó profundamente. Me miró y dijo: yo no sé en qué momento dejé de merecer cosas buenas. Era una mujer trabajadora, fuerte, valiente, que había cargado con una familia entera. Y aún así sentía que no merecía descanso, amor o reconocimiento. Esa frase me quedó dando vueltas por dentro durante días, porque no se trata de si realmente merecemos o no merecemos. Se trata de si creemos que lo merecemos. La autoestima no se rompe cuando otros nos fallan, se rompe cuando dejamos de creer que somos dignos. El problema es que la dignidad no siempre se enseña en casa. A veces crecemos aprendiendo a agradar, no a valorarnos. A veces nos enseñan a pedir permiso para existir. A veces nos acostamos sintiendo que lo que hicimos nunca es suficiente. Y así, sin darnos cuenta, vamos perdiendo el sentido del propio valor. Cuando vivía en Japón, admiraba la disciplina, la elegancia y el respeto con que se hacen las cosas. Pero también veía algo que me preocupaba: la tendencia a reprimir emociones para no incomodar. Y cuando se reprimen emociones,
la autoestima paga el precio. En Latinoamérica, por otro lado, las emociones son explosivas, sinceras, intensas, pero muchas veces no están guiadas por una conciencia clara, y eso también afecta la autoestima. Entre una cultura que reprime y otra que exagera, descubrí que la autoestima es el punto medio, la capacidad de sostener lo que uno siente sin destruirse por ello. La autoestima no es pensar que somos perfectos, es saber que valemos incluso cuando no lo somos. Es saber que nuestras heridas no cancelan nuestra esencia. Es saber que nuestra historia no define nuestro destino. Pero hay algo más profundo todavía. La autoestima crece cuando uno deja de esperar que otro venga a repararlo. Nadie puede darnos el valor que no reconocemos en nosotros, ni una pareja, ni un padre, ni un jefe, ni un amigo. Nos pueden acompañar, pueden animarnos, pueden sostenernos, pero nadie puede hacer el trabajo interno por nosotros. Y ese trabajo empieza con un acto simple pero poderoso: escucharse. Escuchar ese cansancio que hemos ignorado, escuchar ese enojo que hemos callado, escuchar ese sueño que hemos postergado, escuchar ese dolor que hemos escondido para no preocupar a nadie. Cuando uno se escucha, se encuentra, y cuando se encuentra, el mundo cambia. Yo sé que no es fácil mirarse por dentro, no lo es. El interior tiene rincones que asustan, pero también tiene reservas de fuerza que usted ni siquiera sabe que existen. Yo las he visto en personas que pensaban que estaban rotas y resultaron ser más fuertes que muchos que aparentaban seguridad. La autoestima no es una meta, es un proceso de volver a casa, de sentarse a solas con uno mismo y decir: aquí estoy, aquí sigo, aquí empiezo. Y si usted está aquí leyendo o escuchando estas palabras, significa que algo dentro de usted quiere volver a casa también. Y eso ya es un paso enorme. Hay algo muy curioso en el proceso de recuperar la autoestima. A veces uno cree que el cambio llega cuando se siente listo, cuando tiene fuerza, cuando todo se alinea, pero no es así. El cambio empieza cuando uno está cansado. Cansado de cargar culpas que no le pertenecen, cansado de sostener silencios que le pesan, cansado de esconder emociones para no parecer vulnerable. Y en ese cansancio nace algo hermoso: la decisión de tratarse mejor. Me he encontrado con personas que me dicen que la autoestima es un lujo, como si solo perteneciera a quienes tienen éxito, belleza, dinero o estabilidad. Y yo le respondo siempre lo mismo: la autoestima no es un lujo, es una necesidad. Porque sin autoestima, uno toma malas decisiones. Uno se conforma con menos. Uno aguanta lo que no debería aguantar. Uno calla lo que debería decir. Uno se pierde en relaciones que desgastan, en trabajos que aplastan, en rutinas que adormecen. La falta de autoestima hace que el ser humano negocie su dignidad. Y cuando uno negocia su dignidad, pierde su rumbo. Pienso en una señora que conocí en un barrio en Bogotá. Me abrió la puerta de su casa y me dijo con una sonrisa tímida: bienvenido, aunque mi casa es muy humilde. No era humildad, era vergüenza. Yo entré, me senté, miré a mi alrededor y le dije: su casa es pequeña, pero no es pequeña porque es pobre. Es pequeña porque usted la mira con ojos cansados. Ella se quedó en silencio un buen rato y luego lloró. No lloró por su casa, lloró porque entendió que llevaba años sintiéndose menos que los demás, aunque había sacado adelante a su familia con un esfuerzo admirable. A veces la autoestima se deteriora no por lo que vivimos, sino por cómo interpretamos lo que vivimos. Yo crecí viendo a mi madre levantarse temprano, trabajar, sacrificarse, sonreír incluso cuando estaba agotada, y hubo momentos en los que sin decirlo supe que se sentía insuficiente, que pensaba que no daba la talla, que no hacía lo suficiente, que algo le faltaba, y sin embargo para mí era gigantesca. Esa contradicción me enseñó algo muy importante. La autoestima no depende de la realidad, depende de la percepción. Podemos ser grandes y sentirnos pequeños. Podemos ser suficientes y sentirnos insuficientes. Podemos estar avanzando y creer que no hemos salido del mismo lugar. Por eso insisto tanto en que la autoestima se trabaja desde adentro. No importa cuántas personas le digan que vale. Si usted no se lo cree, no sirve. La valoración externa nunca llena el vacío interno. Hay una frase que repito mucho en mis charlas: uno necesita aprender a verse con los ojos correctos. No con los ojos de la crítica, ni del miedo, ni de la comparación, con los ojos de la dignidad. La autoestima crece cuando dejamos de tratarnos como enemigos, cuando aceptamos que lo que nos dolió tuvo un propósito, cuando perdonamos las veces que no supimos hacerlo mejor y cuando reconocemos el valor que siempre ha estado ahí, aunque haya pasado tiempo sin que lo miremos. Me acuerdo de un señor en Japón que trabajaba limpiando estaciones de tren. Un día lo observé. No barría, no trapeaba, no limpiaba. Él dignificaba su trabajo.
Cada movimiento tenía un cuidado, una intención. Se inclinaba, tomaba el recogedor como si fuera un instrumento fino, limpiaba una esquina y luego alzaba la mirada para verificar que todo estuviera perfecto. Cuando terminó, me acerqué y le dije, usted hace su trabajo con amor. Él sonrió y me respondió, no es el trabajo lo que limpió, es mi alma mientras trabajo. Esa frase me acompañó meses enteros. Ese hombre tenía una autoestima tan sólida que no necesitaba un puesto importante para sentirse valioso. Su valor no dependía del cargo, sino de su carácter. Por eso cuando me preguntan qué es realmente la autoestima, respondo con simplicidad. Autoestima es saber quién soy, incluso cuando el mundo no lo ve. Es tratarme con respeto aunque haya fallado. Es tenerme paciencia mientras aprendo. Es darme permiso para empezar otra vez. Es recordarme que merezco lo que busco, pero también que debo construirlo. La autoestima no se hereda, se cultiva. Se cultiva en la forma en que nos hablamos, en la forma en que nos cuidamos, en la forma en que nos perdonamos. Y cuando uno empieza a cultivarla, poco a poco comienza a sentir que algo dentro de sí se está alineando. Y esa alineación devuelve fuerza, claridad y esperanza. Si siente que su autoestima está herida, no piense que es tarde. No lo es. Nadie llega tarde a su propia vida. Solo llega cuando está preparado para verse de verdad. Hay un punto en el proceso de sanar la autoestima en el que uno comienza a abrir los ojos de una manera nueva. No porque la vida cambie, sino porque cambia la forma en que uno se mira dentro de ella. Es como si de pronto la persona se diera cuenta de que ha vivido demasiado tiempo desde la culpa, desde la comparación o desde el miedo. Y ese despertar, aunque suave, suele venir acompañado de una pregunta profunda. ¿Qué pasaría si por primera vez en mi vida me tratara con respeto? La autoestima florece cuando uno deja de tenerle miedo a su propia historia. Cuando deja de ocultar lo que vivió, cuando deja de sentirse culpable por lo que no sabía, cuando deja de cargar con errores que ya cumplieron su función. La autoestima sana cuando uno se permite habitar su verdad con dignidad. He visto personas que se sienten indignas de amor porque un día alguien las trató como si no valieran nada. He visto personas brillantes que se sienten mediocres porque crecieron escuchando comparaciones. He visto personas nobles que creen que ser buenas es sinónimo de ser débiles. Y al final, todas esas percepciones terminan dañando algo tan esencial como el valor propio. En Japón, un monje budista me dijo una vez que el sufrimiento humano más grande es olvidar quién se es. Y tiene razón. Cuando uno olvida quién es, empieza a pedir afuera lo que solo puede venir de adentro. Aplaudan o no aplaudan, reconozcan o no reconozcan, acompañen o no acompañen. Cuando uno no se ve, nada llena. Y cuando uno se ve, nada falta. Pero no basta con verse. Hay que sostener esa mirada. No por orgullo, sino por respeto propio. A veces me preguntan cómo se empieza a sanar una autoestima herida. Y aunque cada historia es distinta, hay algo en común. El proceso comienza con un acto de sinceridad. Reconocer que uno se ha tratado con dureza, que se ha castigado más de lo necesario, que ha repetido frases que no son suyas, que ha dejado que la voz equivocada decida su valor. Esa admisión ya es un avance enorme. Y permítame decirle algo justo aquí en este punto del camino donde sé que el corazón se sensibiliza. Si usted conoce a alguien que podría beneficiarse de estas palabras, no lo dude. Compártale este mensaje. Mándeselo con cariño. A veces una reflexión así llega en el momento exacto en que alguien estaba a punto de rendirse por dentro. Puede ser más importante de lo que imagina. Porque la autoestima no se sana solo para uno mismo. Se sana para no seguir heredando dolor a quienes vienen detrás. Se sana para no repetir historias que lastiman. Se sana para amar mejor, para elegir mejor, para vivir mejor. Yo he sabido lo que es sentirse pequeño en un mundo que espera mucho. He sabido lo que es sentirse insuficiente incluso cuando otros te admiran. He sabido lo que es tener miedo de decepcionar y terminar decepcionándose a uno mismo. Pero también he sabido lo que es reconstruirse, lo que es mirarse con paciencia, lo que es encontrar dentro de uno una fuerza que había sido ignorada por años. Esa fuerza no es extraordinaria, es natural, solo estaba dormida. El día que usted entienda que su valor no se negocia, ese día comenzará a caminar distinto. La espalda se endereza, el corazón respira, la mente se aclara, la voz cambia y la vida, de alguna manera misteriosa, empieza a alinearse. La autoestima no es soberbia, la soberbia es ruido, la autoestima es silencio. Es ese silencio interno que dice, sé quién soy, sé cuánto valgo, sé hacia dónde voy, no necesito gritarlo, solo necesito vivirlo. Hay personas que confunden autoestima con orgullo, pero son opuestos.
El orgullo actúa para impresionar, la autoestima actúa para honrar. Cuando uno actúa desde la autoestima no busca reconocimiento, busca coherencia, busca paz, busca verdad. Hoy quiero invitarle a hacer un pequeño ejercicio en su corazón. Piense en una parte de usted que ha criticado toda la vida, una parte que ha rechazado, que ha ocultado, que ha castigado. Y pregúntese, ¿qué pasaría si en vez de rechazarla, la abrazara? El abrazo interno es uno de los actos más transformadores que existen. A veces ese abrazo vale más que cualquier logro. Usted está permitiéndose avanzar. Y eso, créame, ya es un acto de amor propio. Hay momentos en los que la vida parece detenerse, no porque algo afuera cambie, sino porque adentro algo comienza a despertar. Ese despertar suele ser silencioso. A veces llega después de una decepción, a veces después de un cansancio acumulado, a veces después de una conversación que nos confronta sin intención. Y en ese silencio uno descubre una verdad que había evitado por años. La relación más importante que tengo es conmigo mismo. Lo que pasa afuera es consecuencia. Lo que pasa dentro es raíz. He visto a personas fuertes quebrarse ante una crítica mínima. He visto a personas sensibles soportar golpes emocionales que habrían tumbado a cualquiera. He visto a personas que parecían exitosas derrumbarse en un suspiro porque su reconocimiento interno nunca alcanzó al reconocimiento externo. Y entendí que la autoestima no tiene nada que ver con cómo nos ven, sino con cómo nos sostenemos cuando nadie está mirando. La mayoría de personas sabe amar a otros, cuida, acompaña, escucha, abraza, pero no saben amarse a sí mismas. No saben darse descanso sin sentirse culpables. No saben decir que no sin sentir que decepcionan. No saben poner límites sin sentir que son egoístas. Y esa incapacidad de dirigirse amorosamente se convierte en un desgaste emocional enorme. La autoestima no se trata de sentirse poderoso. Se trata de sentirse digno, digno de respeto, digno de amor, digno de perdón, digno de un trato justo. Y esa dignidad no depende del pasado. Depende de la decisión que tomamos hoy. Una vez, en una charla, un joven se levantó y me preguntó, ¿cómo hago para que los demás me valoren? Y yo le respondí, empieza por valorarte tú. Si tú no te valoras, los demás solo imitan tu ejemplo. Quedó en silencio porque comprendió que llevaba años pidiendo afuera lo que nunca se había dado adentro. Llevaba años intentando convencer al mundo de que merecía algo que él mismo nunca se había permitido reconocer. Muchas personas viven así, haciendo esfuerzos enormes para sostener relaciones que los lastiman, trabajos que los consumen o ambientes que los hacen sentir pequeños. Y no es porque no puedan salir de ahí, es porque creen en lo más profundo que no merecen algo mejor. Esa creencia se vuelve una prisión invisible. Pero la autoestima también tiene una característica maravillosa. Puede reconstruirse desde lo pequeño. No necesita grandes gestos ni transformaciones radicales. Solo necesita honestidad y constancia. A veces basta con cambiar la manera de hablarse. Cambiar ese soy un desastre por estoy aprendiendo. Cambiar ese nunca lo logro por aún no lo logro pero sigo. Cambiar ese no merezco nada bueno por estoy aprendiendo a recibir. Son cambios mínimos, pero abren espacios internos donde antes solo había sombra. Lo he dicho muchas veces, lo que nos decimos por dentro pesa más que cualquier palabra externa. Porque lo que escuchamos afuera pasa, pero lo que repetimos adentro se queda. Se convierte en hábito, en identidad, en destino. Y el destino no cambia hasta que cambia la identidad. Y la identidad no cambia hasta que cambia la conversación interna. Por eso quiero que piense en esto. ¿Qué historia de usted mismo sigue repitiendo aunque ya no sea verdad? ¿Es la historia del que falló? ¿La del que no pudo? ¿La del que no fue suficiente para alguien? ¿La del que nunca destacó? ¿La del que tenía que hacerse fuerte porque nadie lo defendió? ¿La del que aprendió a callar para no molestar? ¿Esa historia fue real? Sí, pero ya no es obligatoria. ¿No tiene que seguir escribiéndola? Puede agradecerla, puede honrar lo que le enseñó, pero también puede soltarla, porque la autoestima crece cuando uno se permite ser nuevo. Y ser nuevo no es olvidar, es comprender sin seguir cargando. Un día, en una caminata por un templo japonés, un anciano me dijo, el dolor forma, pero no debe quedarse. Y entendí que muchas veces el dolor se queda porque creemos que sin él no sabemos quiénes somos. Pero cuando uno suelta el dolor, encuentra una identidad más verdadera, más limpia, más libre. La autoestima necesita libertad. Libertad de pensar distinto, de sentir distinto, de actuar distinto. Libertad para equivocarse sin destruirse. Libertad para avanzar sin miedo. Libertad para detenerse cuando uno necesita respirar. Y esa libertad comienza cuando dejamos de castigarnos por lo que no supimos
Cuando dejamos de exigirnos perfección, cuando aceptamos que somos humanos, profundamente humanos, y que esa humanidad es suficiente para empezar a cambiar. Si usted está leyendo o escuchando estas palabras, significa que está en ese punto del camino donde la transformación es posible, donde hay conciencia y donde la conciencia abre puertas que antes parecían cerradas. Usted no está perdido, está despertando. Hay un punto en el camino de la autoestima donde uno empieza a notar algo que antes pasaba desapercibido. Ya no es solo el dolor lo que llama la atención, sino también los pequeños gestos de valor que comienzan a aparecer en lo cotidiano. Una respuesta más calmada donde antes había impulsividad, un límite puesto con respeto donde antes había silencio, un descanso permitido donde antes había culpa. Esas pequeñas acciones son señales de que la autoestima se está reconstruyendo desde lo más profundo. La transformación verdadera casi nunca llega con un gran cambio. Llega con estos movimientos internos que nadie ve, pero uno siente. Y aunque sean pequeños, tienen un peso enorme, porque cada vez que uno se respeta un poquito más, el alma respira. Y cuando el alma respira, la vida cambia. En Japón aprendí algo importante sobre la belleza de lo sutil. Ellos llaman kaizen a la mejora continua, al cambio pequeño, casi imperceptible, pero constante. Ese concepto lo entendí como disciplina, pero hoy lo entiendo también como autoestima. Porque cada pequeño acto de amor propio es una mejora interna que se acumula y termina transformando todo el paisaje emocional. Pero mejorar no significa que nunca más volveremos a sentir dolor. La autoestima no elimina las heridas, les da un lugar, les da un sentido, les da un cierre. He hablado con personas que dicen que no pueden avanzar porque aún sienten dolor por lo vivido. Y les digo con cariño, el dolor no es un obstáculo para avanzar, es parte del camino. Lo que detiene no es el dolor, es la interpretación que hacemos de él. Si creemos que el dolor nos define, nos quedamos atrapados. Pero si entendemos que el dolor nos formó, podemos seguir caminando. La autoestima no pide que dejemos de sentir, pide que dejemos de huir. A veces me preguntan, ¿cómo saber si uno se está sanando de verdad? Y yo respondo con algo muy simple. Uno sabe que está sanando cuando empieza a responder distinto a lo que antes lo detonaba. Cuando una crítica ya no destruye, cuando un rechazo ya no paraliza, cuando un error ya no hunde, cuando un silencio ajeno deja de sentirse como una sentencia. La sanación se nota en la reacción, no en la ausencia de emoción. También he visto que la autoestima crece cuando uno deja de justificar lo injustificable. Cuando uno dice, esto no lo acepto más. Cuando uno reconoce que merece respeto. Cuando uno suelta vínculos que lo apagan. Cuando uno se atreve a decir que no, aunque tiemble. Cuando uno deja de cargar historias que no escribió. Es difícil. Claro que es difícil. A veces uno se acostumbra tanto al dolor que empezar a recibir amor propio se siente extraño, no porque no lo merezca, sino porque nunca lo había practicado. Es como aprender un idioma nuevo. Las primeras palabras salen torpes, inseguras, tímidas, pero después, con constancia, empiezan a fluir. En Latinoamérica somos muy buenos dando amor, pero no siempre somos buenos recibiéndolo. Nos enseñaron a sacrificarnos, a dar sin descanso, a poner al otro primero, y eso tiene belleza, sí. Pero no cuando se hace desde la falta de valor propio. Usted no vino al mundo a ser último en su propia vida. Una vez, una joven me dijo, no sé por qué atraigo siempre a personas que me tratan mal. Y le respondí, no es que las atraigas, es que no te estás tratando bien a ti misma y aceptas lo que crees que mereces. Cuando uno empieza a valorarse, los vínculos que no coinciden con ese valor se caen solos. No hace falta empujarlos. El alma se ordena y lo demás se acomoda. Quiero que piense en esto. Si usted aprendió a vivir con autoestima baja, también puede aprender a vivir con autoestima alta. No es arrogancia, no es vanidad, no es soberbia. Es reconocer su humanidad y darle el trato que merece. Sanar la autoestima no es convertirse en alguien perfecto. Es convertirse en alguien más consciente, consciente de su valor, consciente de sus heridas, consciente de su poder para decidir cómo quiere vivir. Y cuando esa conciencia se enciende, no hay vuelta atrás. Uno ya no puede tratarse mal sin sentir que se traiciona. Uno ya no puede aceptarlo todo sin preguntarse primero si le hace bien. Uno ya no puede esconderse, porque la luz interior empieza a reclamar espacio. Hoy quiero que entienda que usted no está roto, está cambiando. Y a veces cambiar duele más que estar roto, pero es un dolor que construye. Hay un momento en la vida en que uno se queda en silencio. No es un silencio triste, tampoco es un silencio vacío. Es un silencio que llega cuando uno por fin se reconoce. Cuando ya no hace falta demostrar nada, cuando ya no hace falta huir, cuando ya no hace falta llenar los vacíos con ruido externo. Ese silencio es el inicio de la verdadera autoestima, porque ahí se escucha algo que estuvo oculto mucho tiempo, el propio valor.
Uno no se levanta un día con autoestima alta. Uno llega hasta aquí después de haber pasado por humillaciones, rechazos, errores, pérdidas, confusiones, después de haberse levantado más veces de las que quiso. Y es en ese recorrido donde comienza a aparecer la fuerza. No en los días perfectos, sino en los días donde uno creyó que ya no podía más y sin embargo siguió. La autoestima se construye con la vida real, no con frases bonitas. Se construye acompañando a un hijo en un hospital mientras uno mismo se siente roto por dentro. Se construye llorando a solas, pero levantándose igual al día siguiente. Se construye enfrentando conversaciones incómodas en el trabajo, poniendo límites en la familia, aceptando que hay historias que no volverán a ser como antes. Se construye cuando uno deja de mendigar amor y empieza a construirlo en su propio interior. En Japón aprendí que las grietas también son un lugar sagrado. Ellos reparan una pieza rota con oro. Y la pieza no vuelve a ser la misma, es verdad, pero se convierte en algo más valioso. Esa técnica se llama kintsugi. Yo crecí creyendo que mis grietas eran vergonzosas, pero descubrí que eran mis mayores fuentes de aprendizaje. Mis errores me hicieron humilde. Mis caídas me enseñaron a caminar distinto. Mi dolor me dio compasión. Eso también es autoestima. Honrar la historia que lo trajo hasta aquí, incluso las partes que usted preferiría olvidar. No se trata de volverse invencible. Se trata de volverse consciente. El que es consciente no evita el dolor, pero tampoco vive dirigido por él. El que es consciente no huye de sus sombras, pero tampoco se encadena a ellas. El que es consciente reconoce su capacidad de ser feliz, sin que la vida tenga que acomodarse primero. A veces creemos que la autoestima es sentirnos bien siempre, pero no es así. La autoestima es sostenerse incluso cuando uno no se siente bien. Es permitirse descansar sin culpa. Es darse permiso para empezar de nuevo las veces que haga falta. Es saber decir que no. Es saber pedir ayuda. Es saber perdonarse. Es saber elegirse. La verdadera autoestima hace algo hermoso. Nos devuelve la libertad interior. La libertad de no depender del aplauso. La libertad de no quedarse en un lugar donde el alma se marchita. La libertad de cambiar de rumbo sin sentir que eso es un fracaso. La libertad de amar sin miedo. La libertad de caminar sin máscaras. Y cuando uno recupera esa libertad, el mundo ya no pesa igual. Si usted llegó hasta aquí, quiero que se tome un instante para mirarse con honestidad. No con dureza. No con culpa. Con honestidad. Pregúntese, ¿dónde se abandonó? ¿Dónde se cayó demasiado? ¿Dónde se exigió más de lo humano? ¿Dónde se olvidó de sí mismo? Y luego, con la misma serenidad, pregúntese cómo quiere empezar a tratarse a partir de hoy. La autoestima no se exige, se cultiva, y cada día es una oportunidad para elegir un trato más humano hacia usted mismo. Cada día puede ser un regreso a su dignidad, a su calma, a su poder personal. Usted no está solo en este proceso. Todos estamos aprendiendo a tratarnos mejor. Todos tenemos cicatrices que no mostramos. Todos hemos tenido miedo de no ser suficientes. Todos hemos dudado de nosotros mismos. Pero aquí seguimos, intentando crecer, intentando entendernos, intentando sanar. Y ese intento ya habla de su valor. Si algo se llevó de este mensaje, que sea esto. Usted merece una vida donde pueda respirar. Una vida más ligera, más plena, más honesta. No perfecta, pero suya. Y si está dando sus primeros pasos hacia esa dirección, quiero leerlo. Quiero acompañarlo. Me interesa su proceso. Cuénteme cómo está usted intentando ser más disciplinado, cómo está reconstruyendo su valor, cómo se está tratando a sí mismo. Porque escucharlo también me ayuda a seguir creciendo a mí. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme acompañarlo con estas palabras. Y gracias por seguir, aun cuando no ha sido fácil. Eso también es autoestima, eso también es fuerza.